Saludos, bendiciones. En esta mañana estamos en vivo y en directo. Carolina, saludos. Buenos días. Qué bendición estar en este lugar nuevamente, compartiendo con esa audiencia maravillosa que nos escucha día tras día. Salúdame aunque hayas amanecido conmigo en la cama. Mira que por ahí dicen, bueno, y es que tú no saludas, tú dormiste conmigo. Sí, nosotros dormimos juntos, gracias a Dios. Hace 26 años viviendo juntos. Sí. Bueno, estamos en vivo y en directo a través del dial 1200 AM de su Radio Tiempo. También, por supuesto, transmitiendo a través de nuestra página en internet, la www.radiotiempo.com.be, y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live, en la cuenta Pastor Andrés Noguera. Estamos en Instagram, ya tenemos la transmisión de Instagram y utilizando toda la tecnología que nuestro Dios nos ha dado para ser de bendición a nuestra audiencia. En Instagram ponen Pastor Andrés EN y ahí pueden ver nuestra transmisión en vivo. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, y también pueden comunicarse con nosotros a través del 0416-804-0407. Por allí puedes enviar tu mensaje de texto. De igual manera, nuestras redes sociales, cuenta en Twitter, @radiotiempo 1200, en Instagram, @radiotiempo 1200, y en Facebook, Radio Tiempo 1200 AM. Bueno, hoy continuamos con ese tema tan interesante que hemos estado desarrollando, lo que es el día martes, miércoles y hoy jueves, que es sobre la interpretación. Hemos ido también desglosando lo que son las reglas de interpretación, las escuelas. Andrés. Sí, hablamos de las escuelas, hablamos de los conceptos. Hoy vamos a establecer como el bosquejo del programa. En las dos primeras partes, pues estamos haciendo también este programa para televisión. Las dos primeras partes vamos con lo que son las reglas de la interpretación. De manera que los dos últimos segmentos del programa hablaremos de las figuras retóricas, que es muy importante explicar algunas. Vamos con la primera. La primera regla de la interpretación es: toma la palabra en el sentido común. Cuando leas en la Biblia casa es casa, cuando leas en la Biblia cama es cama, cuando leas en la Biblia río, pues es un río. O sea, no te pongas a inventar. En la mayoría de los casos la Biblia está escrita con palabras que tú las debes tomar en el sentido común. Ahora, cuando estás leyendo Apocalipsis y dice y el sello y el ángel y el candelebro, y entonces vi una figura, bueno, ya ahí sí tienes que ponerte a investigar. Hay un versículo que dice, Andrés, que cuando tú debes, hasta la cama te la quitan. Eso quiere decir hasta el sueño te lo quitan. Exacto, pero ahí hay que hacer una interpretación. Exacto. Ese ejemplo que tú estás poniendo. Okay. La segunda regla de la interpretación es: toma la palabra en el sentido que está indicando la frase. Ahí. Okay. Fíjate en el caso de lo que tú estás diciendo. Cuando debes, hasta la cama te la quitan. Pero ¿está hablando de dormir? No. Entonces, si el versículo bíblico viene hablando de matrimonio, viene hablando de la intimidad de la pareja, y aparece la palabra cama, ¿con qué la vas a relacionar? Con cama. Claro. Pero fíjate que no se relaciona con la cama, sino con el dormir. Cuando tú debes, no puedes dormir. Porque el tema es la deuda. Exacto. Entonces la cama significa otra cosa. Exacto. Entonces, la segunda regla de interpretación: toma en cuenta la palabra en el sentido que la frase viene conversando. Correcto. Entonces, fíjate qué sencillitas son estas reglas de interpretación. La primera es que tomemos en consideración la palabra en el sentido común. La segunda, tomar la palabra en el sentido que está indicando la frase. Y la tercera regla, creo que tenemos problemas ahí en la transmisión de Facebook Live. No se ve como que arrancó. Para los que están escuchándonos, ya estamos viendo qué pasó ahí con la transmisión de Facebook Live. Ya estamos por Instagram, estamos por YouTube, Radio Tiempo. Toma en cuenta el contexto. Esa es la tercera regla de la interpretación. Todas ellas, que son 5 o 6, las vamos a basar en una regla universal de la interpretación de la Escritura. Por eso yo no la tengo incluida
como regla, porque esta es universal, básica, es la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. No necesitamos inventar más de tener que, no, yo tengo que leer el libro tal, yo tengo que ver qué fue lo que escribió el hermano Cash, yo voy a leer Buenos Días Espíritu Santo, qué dice Benigno. La Biblia es su propio intérprete. Pero esta regla de la interpretación que dice toma en cuenta el contexto, es que debemos entender que los primeros escritos bíblicos o los escritos bíblicos que se hicieron en la época no existían los signos de puntuación y no estaba la Biblia separada por capítulos y versículos. Eso es siglo XIX para acá, siglo XVIII, XIX para acá. De manera que hoy en día nosotros a veces, por los signos de puntuación, leemos ciertos pasajes de la Biblia que tienen un punto y aparte, sobre todo Reina Valera. Cuando tú abres una Biblia de Reina Valera, entonces el divorcio, el matrimonio, la parábola de la higuera, te pone como subtítulos. Como unos subtítulos. Y la gente muchas veces lee eso y quiere hacer una interpretación de esa lectura sin tomar en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? El capítulo de lo que estás leyendo. El segundo contexto, los capítulos del capítulo que estás leyendo. El tercer contexto, el libro que estás leyendo. El cuarto contexto, la Biblia del libro de lo que estás leyendo. O sea, si tú lees un versículo y no lo entiendes, lee los versículos anteriores de ese capítulo. Vete inclusive al primero. De lo que viene hablando. Pero no lo entendiste. Entonces vete al capítulo anterior. Claro. Por ejemplo, ¿por qué la gente dice que las vírgenes son la iglesia del Señor? Porque no utilizan la figura, la regla de interpretación del contexto. Cuando tú te metes en Mateo 25, dice, habla de la parábola de las 10 vírgenes, pero es una continuación de Mateo capítulo 24, y Mateo capítulo 24 es respuesta de Mateo capítulo 23. Porque la gente lee Mateo capítulo 24 y dice que le preguntaron al Señor, dinos cuándo será tu venida, qué señales habrá acerca del fin y cuándo sucederán estas cosas. Si tú empiezas a leer Mateo capítulo 24, te tienes que hacer la siguiente pregunta: ¿qué cosas? Claro. ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces, para poder entender qué son estas cosas, tú tienes que leer el 23. Si no entiendes, lee el 22, el 21. Pero no entiendo Mateo, entonces lee todo Mateo. Y claro, si no entiendes todo Mateo, lee toda la Biblia. Claro, es como una hilación de pensamientos que se viene desarrollando. Es como cuando tú tienes una conversación con alguien y tú entras en la última parte, tú no sabes de lo que se está hablando. Entonces tú tienes que enterarte desde el principio de qué se viene hablando. Decíamos ayer que podemos estar hablando de una ciudad y al final de la narrativa de la ciudad que estamos hablando le ponemos un último párrafo, una oración que dice: y ella se hundió. Entonces, ¿qué se hundió? La barca. ¿Qué se hundió? El hacha. ¿De qué está hablando que dice ella se hundió? Claro. Vamos a leer el contexto. Vienen hablando de la ciudad. Cuando dice ella se hundió, es la ciudad. La cuarta regla de la interpretación, por favor me indican cómo estamos de tiempo, gracias. Nos quedan 2 minutos para hacer la pausa. Es esta, que lo dijimos empezando nuestro tema el día martes. ¿Por qué se escribió lo que se escribió? ¿Para quién se escribió la carta o el libro de la Biblia? ¿Quién era el pueblo? ¿Bajo qué cultura se escribió? Tú no puedes interpretar escritos bíblicos que se escribieron exclusivamente para una nación hebrea, bajo una cultura hebrea, con un lenguaje hebreo. No lo puedes interpretar de la misma manera a cuando Pablo le escribe a los romanos, la carta a los romanos, donde Pablo le escribe a griegos, porque el romano era, el lenguaje que utilizaba era el griego. Sí. Entonces, cuando tú vas a interpretar, lo primero que tú te tienes que ubicar es
a quién le escribió esta carta, o sea, a quién está dirigida la carta. No porque tú vas a ignorar el contenido, que yo decía el día martes, que muchas veces tú me preguntabas, mi amor, esto que dice aquí, yo te decía, esto es para los romanos. Sí. Y tú me decías, mira, pero aquí, ¿qué? yo le digo, pero es que esto es para los corintios. Entonces un día me dijiste, oye, no hay nada en la Biblia escrito para nosotros. Y yo te respondí, sí, mi amor, todo está escrito para nosotros. Pero cuando yo te decía, esto es para los romanos, esto es para los corintios, es para que tú te ubicaras en qué cultura se estaba escribiendo. ¿En qué época? ¿A quién se le estaba escribiendo? Para entonces nosotros poder entender. Hay gente que me dice a mí que porque Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, no se habla de los dones. Bueno, porque no tenían el problema y el desorden que sí tenía Corintios. Claro. Bueno, 8:13 de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Sigue con ustedes, Reflexiones, con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Bueno, regresamos a tu programa Reflexiones por Radio Tiempo 1200 AM. Estamos dando recomendaciones para la interpretación de la Biblia. Continuamos, Andrés. Vamos con el número telefónico, ¿te parece? Sí, claro, 0416-804-0407. Por allí nos puedes enviar tu mensaje de texto y compartir con nosotros en este programa tus inquietudes, tus dudas, y con mucho gusto te estaremos respondiendo. Cuando yo estoy leyendo un libro de la Biblia, yo tengo que ubicarme a quién le escribió el libro de esto. Malaquías. Famoso libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Vosotros me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Uh-huh. Muchos agarran este pasaje de la Biblia y se lo leen al pueblo. Pero ¿a quién se le escribió esto? Se le escribieron a los sacerdotes. Porque los sacerdotes no estaban enseñando al pueblo a dar. ¿Quieres utilizar el versículo? Haz la salvedad. Pero no digas que Dios le dijo al pueblo que lo estaban robando. No era el pueblo el que lo robaba. Claro. El pueblo siempre dio. El pueblo judío siempre aprendió a eso. El pueblo judío no da según las crisis, según los problemas. El pueblo judío toda la vida ha dado. Sí. Entonces, en virtud de eso, tú tienes que decir a quién le escribieron esto. Y te ubicas en el tiempo cuando se escribió eso. Tú no puedes aplicar verdades circunstanciales que están en el Antiguo Testamento, querérselas aplicar al pueblo cristiano. Claro. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Yo voy a orar para que tu fe no falte. Tú no puedes decirle a un creyente hoy que está después de la cruz, que está en otro tiempo. Cuando Jesús dijo eso, no había muerto en la cruz, no había resucitado, no había obtenido toda potestad, porque cuando resucitó dijo, me es dada ahora en los cielos y en la tierra, porque en la tierra la tenía Satanás, porque Adán se la había delegado. Sí. Entonces, una vez que él la recupera y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, en los cielos la tenía, ahora la tengo en la tierra, porque vencí el pecado, le quité las llaves del abismo, le quité el botín a Satanás. Entonces, ahora tú tienes toda autoridad. Tú no puedes decirle a un creyente, hermano, tuve un sueño y Dios me dijo que Satanás te había pedido para zarandearte. O sea, Dios no te puede hacer eso. El que tiene que tener cuidado de que nosotros no lo zarandiemos a él es el diablo. Ese sí tiene que tener cuidado, porque ahora él no me puede pedir a mí para zarandearme. Entonces, fíjate, estoy leyendo algo que sucedió antes de la cruz y lo quiero aplicar a una persona que está en otra dispensación. Antes de la cruz nosotros estábamos bajo ley. Después de la cruz nosotros estamos bajo la dispensación de la gracia. Cuando yo voy a interpretar, yo debo tomar en cuenta a quién se le escribió la carta. Claro. Debo tomar en cuenta en qué tiempo fue escrita la carta, porque me tengo que ubicar. Si esto no fuese así, Carolina, entonces no deberíamos criticar a los que sacrifican animales. Exacto. Porque el que sacrifica animal está tomando en cuenta lo que dice la Biblia de que está sacrificando un animal. Entonces criticamos al que sacrifica animales, pero nosotros queremos hacer otras cosas que fueron rituales del Antiguo Testamento, sí, como derramar aceite en lugares, sí, como derramar sal, como ponerle aceite a los micrófonos, cosas como esas,
que si bien es cierto, existía la práctica de eso, pero que tuvo su momento. En el Antiguo Testamento no había conciencia. Claro. Conciencia de un hombre espiritual. Entonces, por motivo de conciencia, Dios tenía que ungir elementos para que el pueblo entendiera que eso estaba siendo consagrado a los asuntos de Dios. Por eso es que en el tabernáculo los utensilios de uso para el culto, para la ministración, eran ungidos, es decir, apartados. Esto es santo, lo otro es profano. Pero si en el Antiguo Testamento se usó por motivo de una conciencia muerta. Hoy en día nosotros no tenemos la conciencia muerta, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Claro. Entonces no le pongas aceite a una corneta, a un micrófono, lo que puedes hacer es dañarlo. Entonces, si yo no me ubico en el tiempo, yo hago una equivocada interpretación. Y hay varias equivocaciones en cuanto a la interpretación. Claro, entrar en la profundidad de la palabra de Dios con el tiempo que tenemos, tendríamos que tener muchísimas horas, pero está inclusive lo de la salvación, está también, hay un versículo muy controversial que es sobre el hombre fuerte. Es tremendo, ¿no? Cuando entendemos que el hombre fuerte no es Satanás, pero eso tendríamos que interpretarlo, y por eso digo, no nos alcanzaría el tiempo para desglosar tantos versículos de la palabra que le han dado una muy mala interpretación. Fíjate, nosotros estamos enseñando la regla de la interpretación, sí, y ponemos ejemplos bíblicos, claro, para que la gente diga, ya veo cómo usar la regla. Lo que acabas de decir, el hombre fuerte. ¿Quién era el hombre fuerte? Sí. Era Satanás. Pero la Biblia dice que vino uno más fuerte y le quitó ¿qué? El botín que lo hacía fuerte. ¿Qué era lo que hacía fuerte a Satanás? Que él tenía potestad sobre la muerte y sobre el pecado. Exacto. ¿Lo tiene? Actualmente no. No. Dice, le quitó el botín. Exacto. Es decir, lo que lo hacía fuerte era el botín. Tenía potestad sobre la muerte y el pecado. Le quitó el botín. Ya no lo tiene. Al quitar el botín deja de ser fuerte. Claro. Deja de ser el hombre fuerte. Pero dice la Biblia que lo repartió. ¿A quién le repartió el botín? Se lo dio a la iglesia. Ahora es la iglesia la que tiene potestad sobre el pecado y potestad sobre la muerte. De manera que ya el pecado y la muerte no se enseñorean de nosotros. Pablo dijo, donde está muerte tu aguijón, donde está sepulcro tu victoria. Sí. Si lo que hacía fuerte a Satanás era el pecado y la muerte, el botín, y se lo quita y se lo dio a nosotros, entonces ahora los fuertes somos nosotros. Sí, pero, y a veces hay gente, reprendemos al hombre fuerte, el hombre fuerte es la iglesia, señores. Pero Carolina, decir esto sí en un programa ahorita, cuando una persona sí, que está detrás, oyéndonos, que tiene 30 años escuchando esto, dice, sí, ¿qué? Sí, pero es así, porque estás utilizando las reglas de interpretación correctas. Sí. La quinta regla de interpretación, tomar en cuenta los textos paralelos. Mira qué importante es esta regla de interpretación, tomar en cuenta los textos paralelos. Primero, el paralelo de la palabra. Si un texto viene hablando del matrimonio, bueno, y yo quiero entender más del matrimonio, tengo que buscar textos que hablen del matrimonio, claro, no de la alegoría del matrimonio, porque Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 7, Pablo dice, la mujer casada una vez que el marido muere, ella queda libre. Pablo, el tema central no es el matrimonio, el tema central es que la ley está muerta para nosotros, nosotros quedamos libres de la ley y ahora nos casamos con Cristo. La iglesia cristiana evangélica en el mundo critica algo que es criticable desde todo punto de vista, es el adulterio. ¿Qué es adulterar? Cambiar el estado original de algo. Claro. Si una mujer está casada o un hombre está casado, su estado original es cuerpo y carne con una persona. Si te buscas a otro, adulteras. Pero la iglesia cristiana evangélica adultera porque engaña a Cristo con la ley. Cumple cosas de la ley y cumple cosas de la gracia. Eso es adulterar. Entonces, a veces criticamos al hombre y a la mujer que adultera, pero no nos damos cuenta que nosotros como iglesia estamos cayendo en actos de adulterio al querer cumplir cosas de la ley. Guardar días, guardar fiestas,
Esas son cosas de la ley, nosotros no estamos casados con la ley, por eso es que Pablo en Romano dice que la mujer cuando el marido muere, ella queda libre, nosotros quedamos libres porque la ley fue derogada, la ley para salvación, claro, no los mandamientos como tal, eso se mantiene bien. Entonces, toma en cuenta el paralelo de la palabra, primero que todo. Segundo, toma en cuenta el libro donde estás leyendo eso. Error garrafal, que yo estoy leyendo a Pablo que habla del matrimonio y quiero buscar otro pasaje de Pedro o de Lucas o de Marcos que me hable del matrimonio. No, yo debo primero buscar el paralelo de la palabra del mismo autor y del mismo libro. Si yo estoy leyendo matrimonio o estoy leyendo carne, que lo poníamos de ejemplo ayer, lo primero que yo debo hacer es ¿dónde más en este capítulo se menciona matrimonio? ¿Dónde más en este libro se menciona matrimonio que es del mismo autor? Tercero, entonces toma en cuenta el paralelo de la idea. Y por último, el paralelo de la enseñanza. Con estas 5 reglas de interpretación y la última, que es la regla de la hilación del pensamiento, es decir, descubre el tema original de la narrativa para que le haga seguimiento, que es el que hicimos ayer. ¿Cuál es la mala generación? Las escribas y fariseos que le preguntaron al Señor, queremos ver de ti señal, y Jesús dijo, esta generación mala, perversa y adúltera demanda señal. Jesús llamó a esta generación, a los escribas y los fariseos, mala. El espíritu inmundo que sale del hombre, cuando regresa y la halla vacía, trae 7 espíritus peores, y el estado postrero viene siendo peor que el primero, punto y seguido. Así también acontecerá a esta mala generación, es decir, a los escribas y los fariseos, no a los cristianos hermanos evangélicos que se descarrían, no le puedes aplicar eso a ellos. Entonces, ahí está la hilación del pensamiento. Creo que nos corresponde la pausa y al regreso entonces nos metemos en lo rico, claro que sí, de la interpretación, que es las figuras retóricas. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Sigue con ustedes, Reflexiones, con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Continuamos, Carolina. Sí, continuamos en tu programa Reflexiones por Radio Tiempo 1200 AM. Por acá nos están escribiendo, dice, bendiciones pastores Noguera, soy fiel oyente de la emisora, me encanta la programación desde Petare, el salmista Berlis, y dice también que sería interesante que comentáramos los capítulos de la Biblia que hablan de David cuando censaba al pueblo. Vamos a hacerlo brevemente, ya que tenemos que darle también entrada a las figuras retóricas. Siempre complaciendo a la gente que nos escribe. Bueno, está en Crónicas y en Samuel, en un pasaje dice que David fue incitado por Jehová para censar, y en otra dice que Satanás incitó a David. Hay gente que dice ¿por qué? Porque un pasaje dice que era Satanás y otro dice que era Jehová. ¿Quién era realmente? No, era Satanás el que lo incitó. Jehová no, porque si Jehová lo hubiera incitado a censar, porque después lo reprendió por haberlo hecho. Pero ¿por qué dice Jehová? Porque el misterio satánico en el Antiguo Testamento nunca estuvo revelado. Quien revela el misterio satánico es Cristo. Cristo es el que dice, el enemigo, refiriéndose a todo lo que representaba Satanás a través de las falsas enseñanzas, vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, en el Antiguo Testamento, no estando el misterio satánico revelado, todas las cosas malas se las atribuían a Dios. Es lo que Job hizo, que lo leímos en el programa, cuando él decía, recibiremos de Dios el bien y el mal. O sea, al no estar el misterio, satánico revelado, pues si esto sucedió, es porque esto viene de Jehová. Sí. Hoy en día, nosotros sabemos que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Entonces, Dios no manda lo malo. Hay gente que está pensando, ahorita hay una tragedia en las costas del Caribe. Son huracanes, sí, maremotos, vientos, y les ponen nombres. Hoy en día estamos pensando que eso puede venir de parte de Dios. Sí. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado de la orilla del mar, los vientos eran fuertes y habían tempestades y había huracán. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se levantó y los reprendió. Si estos huracanes venían de parte de Dios,
cómo Jesús reprende lo que Dios mandó. Claro, no Entonces, tiene sentido. Jesús lo reprendió y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún hasta los vientos se sujetan a él? Hoy en día la gente utiliza estos fenómenos, que son una malicia del enemigo, indudablemente, porque sí se los atribuyen a Satanás, porque vienen para destruir, porque Satanás utiliza toda esa corrupción que hay sobre la naturaleza, toda esa desviación. Y tú lo explicabas en una oportunidad, cuando la gente por su corrupción y su avaricia empieza a construir en sitios o lugares donde no pueden. Donde eran ríos que los desviaron, y entonces buscan el causa original, acaban con todo, y la gente está diciendo que Dios. Bueno, vamos a meternos en el punto. Vamos a rápidamente aquí. ¿Sabes algo que en el primer segmento, cuando hablabas y explicabas muchas cosas de las características de la palabra? Yo digo definitivamente que cuando nosotros podemos interpretar o entender bien lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, es cuando el apóstol Pablo dijo, por eso es que en Cristo estamos completos. Entonces a veces vivimos una vida infructuosa, es porque no entendemos que ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es adorarlo y agradecerle todos los días. Bueno, vamos a hablar un poquito de las figuras retóricas. Son como 21 figuras retóricas. Las figuras cumplen siempre la función de ilustrarnos las verdades espirituales, a fin de que las podamos entender fácilmente y ser así confirmadas en nuestra fe. La figura retórica, por lo tanto, nunca sirve, escúcheme bien, nunca sirven como fundamento para una doctrina bíblica. Tenemos la metáfora, que la metáfora tiene por base una semejanza que existe entre dos objetos. Ejemplo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué nos podrías explicar aquí, Andrés? Jesús no es una planta, Jesús no es una vid, pero exacto, la vid tiene la función de dar vida al pámpano. Entonces él utiliza la metáfora, yo soy la vid, dando a entender yo soy el que da vida. Así es. La síndoque o la metonimia. Sinécdoque. La sinécdoque. Tienes razón. Sí. En esta figura se utiliza la parte de algo para hablar del todo o viceversa. El conjunto para referirse en realidad solo a una parte del mismo. Ejemplo está a Moisés y a los profetas tienen, decía la palabra en Lucas 16:29. Óiganlo. Lucas 16:29 es cuando habla de la historia de Lázaro y el rico. Entonces, maestro, pero dile que manda uno de los muertos para que le predique a mis hermanos. Jesús dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Ahí estoy dando una parte por el todo. ¿Qué fue lo que Jesús les quiso decir? Ustedes tienen el Antiguo Testamento. Tienen el Pentateuco, que es Moisés, y tienen a todos los profetas. Uh-huh. Ellos estaban muertos. Ni Moisés ni los profetas estaban vivos. Pero Jesús utiliza la sinécdoque para decir, a los profetas y a Moisés tienen, óiganlos. Había un político venezolano que utilizaba mucho una sinécdoque. Cuando él le hablaba en un meeting, decía venezolanos todos, es Carlos Andrés Pérez. Ajá. En esa cuadra donde él hablaba y no estaban todos los venezolanos, pero él utilizaba una sinécdoque, utilizaba una parte por el todo. Ok, tenemos la prosopopeya. La prosopopeya se personifican objetos dándoles cualidades propias de los seres humanos. Lo tenemos en el ejemplo que nos da Isaías 55:12. Y todos los árboles darán palmadas y aplausos. Los árboles no pueden aplaudir. El cielo cuenta la grandeza. El firmamento. Anuncia la voz. Sí. Entonces, cuando tú le das una personificación de humano a cosas animadas, tú estás ante la presencia de una prosopopeya. Tenemos el apóstrofe, hablar con vehemencia de otra persona que no está presente o cosa dándole características real o imaginarias. Ejemplo, cuando David le habló a su hijo ya muerto, es un apóstrofe. La ironía, cuando hacer una exageración de algo que realmente quieres criticar. Lo tenemos también como ejemplo en 2 de Corintios 11:5 y dice, y aquellos grandes apóstoles, refiriéndose a los que enseñaban falsas doctrinas. Pablo utiliza mucho esta figura retórica, la ironía. Dijimos el día martes, en un pasaje de Corintios 15, él dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Y en este capítulo de 2 de Corintios 11:5, él critica a los apóstoles que estaban enseñando falsas doctrinas, pero lo llama
grandes apóstoles. Entonces, cuando tú haces una exageración de algo, tú estás utilizando la ironía. Claro. La paradoja. Esta figura retórica implica una afirmación contraria a la opinión común. Dicho en otras palabras, yo digo una cosa, pero todos los demás afirman lo contrario. Ejemplo. Uno de los ejemplos bíblicos más notables tiene como autor al propio Jesús. Al enseñarle a sus discípulos, el maestro dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ok, ¿dónde está la paradoja? Que él dijo es más fácil. No, eso no es fácil. Imagínate, o sea, que uno se imagina nada más la agujita. Cuando todo el mundo dice que no es fácil, él dijo no, es más fácil que pase. Ahí hay una paradoja. Sí, la hipérbole, para dar una explicación algo simplificada. Digamos que la hipérbole es una exageración, tanto hacia lo mucho como hacia lo poco. El libro de Números podemos leer la descripción dada por los espías de Israel luego de su reconocimiento de la tierra prometida. También vimos allí gigantes. Ese es el ejemplo. Ok. Ahí no habían gigantes, sino que como eran hombres altos, entonces ellos exageraron y dijeron gigantes. Ah. Porque si... Sí, y ellos dijeron, éramos nosotros Fabián, mismos. que es nuestro asistente de operador, que se está entrenando. Ay, sí, Fabiancito. Se le pone Oscar al lado. Oscar es un gigante. metro de 1,90 de la iglesia, entonces él lo va a ver como un gigante. Hay una exageración. Ah, ok. Eso está en números. Miren qué bonito es poder ver las cosas con claridad. La alegoría. Óyeme. Dime. Lo grave del anterior. Ajá. Es que la gente lee que vieron gigantes. ¿Sabes qué dicen? Que eran hijos de humanos con extraterrestres. Ay, no, por Dios. Que eran hijos de los ángeles con las mujeres, de los hijos de los hombres, porque cuando la Biblia dice, pero ¿por qué la Biblia dice que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres? Están hablando de la genealogía de Set y la genealogía de Caín. Dios mío. Y ahí es donde el hombre, oye, se porque carga Caín había matado a Abel. Con tantas cosas. En la genealogía de Set, los hijos de Dios, que estaban bajo la genealogía, porque Dios, Adán y Eva tuvieron un tercero y lo tomaron para la genealogía del Mesías, y Caín se fue a tierra de Nod y allá parió y llenó la tierra también de hombres. Claro. Entonces, los hijos de los hombres son descendientes de Caín y de los otros hijos de Adán y Eva, y los hijos de Dios eran los descendientes de Set. No es que tuvieron relaciones los ángeles con los hombres, porque Jesús dijo que los ángeles eran asexuales, no se casaban y se daban en casamiento. Exacto. Y dice que seremos como ellos cuando estamos arriba. Sigue con ustedes Reflexiones con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Continuamos. Te quedas pegada. No me quedo pegada, sino que espero a ver si tú vas a responder. No, yo espero por ti. Bueno, continuamos con las Yo quiero, tú vas a leer esta del tipo, entonces voy aquí, la alegoría. La alegoría es cuando hay varias metáforas. La fábula, cuando nosotros estamos ante un relato cuyo escrito tiene un conjunto de prosopopeyas, es decir, de cosas inanimadas. El cardo que estaba en el Líbano le dijo a la fiera, y la fiera le dijo, hollarán el cerdo. Segunda de Reyes 14:9. Tú dices, ¿qué es esto? Tienes muchas prosopopeyas en una narrativa, entonces estás ante la presencia de una fábula. El enigma es la figura que se utiliza para hacer una adivinación. Esto lo utilizó mucho Sansón y también lo utilizó Salomón. Cuando nosotros vamos a Proverbios 30, verso 24, él decía, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Después, cuando vas más adelante, en el 24, él mismo da la respuesta. Es importante que la gente sepa que el enigma como figura retórica que utiliza la adivinanza, la propia Biblia da la explicación de la adivinanza. Hermano, pero no es bueno adivinar, eso es el diablo. Sí, pero estamos hablando del espíritu del diablo cuando no es bueno adivinar. Aquí estamos hablando de la figura retórica donde Salomón, Sansón utilizaron la adivinanza, en el caso de Jueces 14:14. Te iba a decir. Tenemos el símbolo, cuando se utiliza una cosa o un hecho representado por otro. Tenemos muchos símbolos en la Biblia, pero mira esto, Carolina, que es muy importante para nuestros oyentes. El águila representaba poder, Deuteronomio 32:11. El ancla representaba la esperanza, en Hebreos 6:19. La lepra
representa el pecado. Isaías 1:10. Pero esto es figura 1:6. retórica en el Antiguo Testamento. Okay. Los sueños no tienen significado, los sueños tienen interpretación. ¿Sabes qué te iba a decir para ver si hacíamos un programa que hable de eso? Bueno, lo podemos Los hacer sueños. la semana que Que viene. hay mucha gente, yo soñé y La todo se semana lo que viene american a- nuestro tema va a ser la celebración de los 500 años de la Reforma, y a la semana siguiente vamos a tener un economista porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con presupuesto, con gasto, con inversión. Buenísimo. Si ahorita es bueno pedir prestado a los bancos, la tasa, todo eso. Cómo Pero la aprender a de arriba, administrarnos con poco. eso, pero la de arriba podemos estar hablando acerca de los sueños. Mira esto, ¿no? Los sueños no tienen significado. Soñé con lepra, ¿eso es pecado? No. El Antiguo Testamento era una figura retórica que es el símbolo. Hoy en día los sueños tienen interpretación. Claro. Y la interpretación viene del mismo que dio el sueño. Si Dios dio el sueño, Dios da la interpretación. Claro. Dios le dio sueño a Nabucodonosor y le dio interpretación a Daniel. Dios le dio sueño a Faraón y le dio la José. interpretación a José. Sí, señor. Entonces, deja que soñé con agua, eso es multitud. Soñé con muerto, ese es el 48, juégatelo. O sea, reprende eso porque estamos graves y seguimos pensando así. Ahora vamos con esta. Con el tipo. Sí, y de ahí pasamos a la última, Ok, sí, por el tiempo. que es el eufemismo. Esto tenemos que explicarlo Sí, rapidito. el tipo es esta figura retórica que encontramos en hechos, personas u objetos que existen en el presente, pero que además nos muestran algo semejante al futuro o en el futuro. Cuando decimos presente, nos estamos refiriendo al tiempo que fue redactado por el escritor bíblico. De las 21 figuras que estamos mencionando, esta quizás sea una de las más importantes. Es utilizada con frecuencia en la Biblia y siempre ilustra verdades espirituales muy importantes, pilares dentro de doctrinas del cristianismo. De ahí que sea importante su estudio. Ejemplos, veamos la figura retórica del tipo en Números 21:9. Leemos acerca de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Este es un tipo ya que apunta a lo que Cristo haría en el futuro por toda la humanidad al ser clavado en la cruz, que está en Juan 3:14. Esa serpiente de bronce, y era una serpiente, Sí. era tipo de lo que iba a ser Cristo. Cuando medían la serpiente de bronce, Ok, se sanaban. Ahora, puesto los ojos en Jesús, la gente se sana. sí. El león era tipo de Satanás, anda como león rugiente, pero también era tipo de Cristo, el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué los sueños no tienen significado? Porque si te pones a soñar con león, Sí. puede ser el león de la tribu de Judá o puede ser la serpiente que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es mejor que no te metas con eso. Entonces, es muy importante la figura del tipo. Vemos la serpiente de bronce, que es un tipo de Cristo. Ok, ¿correcto? tenemos también la parábola, el símil, la interrogación y el eufemismo, que es sustituir una palabra vulgar por otra menos fuerte. Ejemplo, cuando Jesús llamó a Herodes hombre de vestiduras delicadas, que lo vemos en Mateo 11:8. Ya nos vamos a meter ahí, déjame terminar algo con el tipo. amor. Ah, ok. Mira, Mira la hora sí, aquí. sé que estamos corriendo, pero es Ya importante estamos lo full siguiente. 8:40. En el Nuevo Testamento, tú nunca vas a ver tipos. Todos los tipos están en el Antiguo Testamento. Ok, ¿Correcto? ok. Y los tipos eran figuras de cosas que se iban a manifestar. ¿Tenemos a Cristo en la cruz? Sí, lo tuvimos. Entonces, ¿para qué poner los ojos en la serpiente de bronce? ¿Verdad? Claro. O sea, es como que alguien ahorita, no, estoy buscando una serpiente de bronce porque el número Sí. dice que le pusiéramos los ojos. Claro. Hermano, pero eso era tipo de Cristo, ya tienes a Cristo. Entonces no le pongas los ojos a la serpiente de bronce, porque era tipo, ¿verdad? Sí. Como el aceite, Bueno, el aceite era tipo del Espíritu. el Espíritu Santo. Ya no tienes el Espíritu. Sí, Ya no eres ungidos con el Espíritu. sí, Entonces no uses el tipo, claro. porque ya tienes eso. Mateo 11:8. ¿Qué es el eufemismo? Es cambiar una palabra vulgar por otra menos. De aquí vamos a dar una enseñanza que la gente diga, wow, qué importante, ¿verdad? Poder interpretar y conocer estas figuras retóricas. Cuando tú vas a Mateo capítulo 11 y tú lees el versículo número 8, le están preguntando a Jesús acerca de si él era
eres tú, eres el que ha de venir. Vinieron los discípulos de Juan, pero también vinieron fariseos. Okay. Jesús dice en el 8, ¿qué saliste a ver? A un varón cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Tú sabes de quién estaba hablando Jesús? De Herodes. Uh-huh. ¿Cuál es el eufemismo? Las vestiduras delicadas. Jesús nunca dijo en el original vestiduras delicadas. Jesús utilizó la palabra para referirse a homosexual. Utilizó el vulgo, el vulgar de homosexual, que por razones de ley resorte, de día, de tiempo, de ética, desde que fuimos llamados a edificar, no la vamos a utilizar, pero la gente la conoce. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando usted va a Lucas, capítulo 13, porque ahorita estamos explicando el eufemismo y dándole enseñanza. Yo no me voy a esconder lo de maestros que tengo dentro de mí. Claro, por supuesto. Eso es lo que nos queda, pero si todavía nos falta programa aquí, Dios mío, es para la cuestión de las cámaras. Bueno, voy rapidito. Cuando vas a Lucas capítulo 13, yo voy aquí que tengo Lucas 13. Cuando tú lees el versículo 31, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo en el 32, y decía aquella zorra. Sí. Jesús, cuando se refería a Herodes, se refería con este término, con el zorra, con el malakoi, que es el término en griego para hablar del vulgo de homosexual. Okay. Pero nos los tradujeron vestiduras delicadas. Ese es el eufemismo. Okay. ¿A quién saliste a ver? A un hombre con vestiduras delicadas, refiriéndose a Juan. No, Juan no es ningún homosexual. Los de vestiduras delicadas, los homosexuales, están en el Palacio de los Reyes, refiriéndose a Herodes. Sí. Te lo confirmo leyéndote Lucas capítulo 31 y 32, donde Jesús llamó a Herodes, lo llamó zorra. Sí. Óyeme, pero cuando tú vas a Lucas capítulo 26, cuando tú vas a Lucas capítulo 23, 6 y 11. Mira lo que está aquí, no, aguántalo. Okay. Tenemos que hacer la pausa y estos 5 minutos vamos rapidito. Vamos a hacer la pausa porque tenemos que cortar para televisión. 8:50 de la mañana. Pero ya estamos regresamos. De vuelta. Sigue con ustedes Reflexiones con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Listo, continuamos aquí. Lucas 23, verso 6. Mira qué importante. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó, ¿este hombre es Galileo? Y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. El 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Óyeme, Herodes. Al ver a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. El verso 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió. Verso 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Verso 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida. Yo he escuchado predicadores decir, lo vistieron de rey. No. Este término, vistiéndolo de ropas espléndidas, es el mismo malakoi. Claro. Es las mismas vestiduras delicadas, es la misma ropa de homosexual. Claro. En otras palabras, Herodes sabía que Jesús lo había llamado zorra. Herodes sabía que refiriéndose a él le dijo, los homosexuales, los que usan vestiduras de ropa femenina, están en el templo. Entonces Herodes, para descobrársela, para desquitársela, para vengarse, escarnece a Jesús poniéndole ropas homosexuales. Pero nos los tradujeron vestiduras espléndidas y volvió a enviarle a Pilato. Claro. Entonces, cuando estudias esto y estudias la exégesis, que lo hablamos ayer, sí, investigas científicamente los escritos, es cuando te puedes dar cuenta de estas cosas. Ahora,
¿Esto para qué es importante? Bueno, para que tú sepas hasta dónde estuvo el punto de humillación que le tuvieron al Señor. Sí, terrible. De llegarlo a vestir como un homosexual. Y segundo, no digas que a Jesús lo vistieron con ropas espléndidas, lo vistieron de rey. No, porque Herodes lo que quería era vengarse. Y por eso dice, lo escarneció. Es decir, lo presentó públicamente como se viste una mujer. Así es. Mira, llegó el final. 8:53 de la mañana. Que ya quedó estamos tela por cortar. Por terminar, y bueno, la inspiración es un estímulo, lucidez repentina, que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto. Dios ideó un plan maravilloso para la humanidad a través de Cristo, quien es la respuesta a los problemas del hombre, y dicha solución está inspirada en las Sagradas Escrituras. Por eso es que en 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda esta utilidad de las Escrituras le sirve al hombre para ser transformado de adentro hacia afuera. Por eso es necesario el capacitarse para entender y darle la interpretación adecuada a las Escrituras. Bueno, estuvimos trabajando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la gerencia de producción Oliver Noguera, en los controles técnicos tenemos a Saulito Hernández. ¿Y quién te habló? Tu amiga Carolina de Noguera y el pastor Andrés. Pero óyeme, tenemos en operaciones a Saúl, pero ahora con asistencia de Fabián Talero, Fabiancito. Me escribieron o me escriben y me preguntan por la grabación. Sí, estamos grabando. Esto va a estar en YouTube, va a estar en nuestro canal Reforma TV, pero este programa a hora del mediodía ya está disponible en nuestra página de Radio Tiempo. La gente entra a radiotiempo.com.be, busca el programa Reflexiones y ahí tenemos el programa de ayer, de antier, el de hoy, el de la semana pasada, para que la gente le haga seguimiento a eso. Bueno, manténgase en la sintonía de Radio Tiempo. Para nosotros fue una bendición haber compartido con ustedes. Gracias a la gente que nos ve por Instagram, la gente que nos ve también por Facebook Live. Bendiciones.